Bueno, pues entramos en lo que son consideraciones históricas acerca del entorno de la vida del Señor y los evangelios. Me parece interesante algunas consideraciones geográficas. Es importante, lo he mencionado algo acerca de lo que es los evangelios, pero es importante tener una idea de cómo era la geografía. Yo no sé vosotros, por ejemplo, Salmo 133 habla, mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el rocío de Hermón. No sé qué imágenes habéis visto vosotros de tierra de Palestina, pero algunas imágenes son realmente bastante áridas. Y dices, madre mía, como el rocío de Hermón. Vale, pues es importante entender, por ejemplo, que Tierra de Israel es un territorio relativamente pequeño, pero con una variedad importante de climas, de superficies, y que existen en la parte norte zonas aún de nieves perpetuas, y existen por otra parte en la zona del sur o en la zona del este zonas desérticas. Entonces, qué importante entender algunas pequeñas pinceladas de lo que es la geografía de Palestina, vamos a decir. Por cierto, Palestina, bueno, veremos en un momento de dónde viene ese nombre. Bueno, en la diapositiva podéis ver que geográficamente la tierra de Israel realmente es más pequeña que Suiza. Los metros cuadrados que consiste la tierra de Israel es menos que la mitad de Escocia. Es curioso que una ciudad como Jerusalén o un territorio tan pequeño como la tierra de Israel realmente tengan tal trascendencia en lo que es la historia de la humanidad. Pero creo que es una demostración de lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, cuando Pablo dice que lo débil del mundo escogió Dios para confundir a lo fuerte y lo que no es para confundir a lo que es. Así que sí, ciertamente, Tierra de Israel es una zona relativamente pequeña. Como vemos en el mapa, este mapa es un mapa de la NASA y podéis ver eso, lo que hablábamos antes, zonas boscosas, zonas de nieves. Aquí es donde hablaríamos del rocío de Hermón, rocío de Hermón, nieves perpetuas. Aquí hablaríamos el mar de Galilea, donde tenemos una diferencia en la zona este y tenemos una zona un poco más árida en la zona oeste. Vemos el río Jordán y vemos zonas realmente desérticas, tanto el desierto de Perea, la zona de Perea al este del río Jordán, como la zona bordeando el Mar Muerto, que realmente es una zona árida. Existe entonces una variedad de climas. Otra cosa importante a la hora de entender el entorno o el marco donde tuvo lugar la vida del Señor Jesús y los primeros pasos de la Iglesia es que se estima por estudiosos que en tierra de Palestina o de tierra de Israel habían 1,5 millones o 2 millones de habitantes, de los cuales solamente 500 o 600.000 eran judíos. ¿Y de dónde vienen los demás? Como hemos dicho, el entorno inmediato donde la vida del Señor Jesús tuvo lugar es el fruto de tensiones que sufrió el pueblo de Israel por 4 siglos, donde podemos ver siglos de dominio del imperio persa, 1,5 siglos de dominio del período griego y luego un pequeño periodo de libertad, más o menos podríamos hablar 168, especialmente 143, cuando Jerusalén es independiente, hasta que en el año 63 el general Pompeyo del ejército romano nuevamente invade la ciudad de Jerusalén, la toma y la hace tributaria. Pero eso, en ese tiempo, por ejemplo, antes de esa independencia de Israel, hubieron periodos de relativa paz, cuando los que se llaman Ptolomeos
particularmente la división del imperio griego que dominaba la tierra de Egipto, tierra de Alejandría. Cuando ellos dominaban sobre Jerusalén, los judíos tenían cierta paz y prosperaron en su comercio, fueron miembros del ejército y se expandieron. Pero luego hubo una época, 198 hasta el 169, donde los seleucidas, digamos, la parte del imperio griego, digamos, noreste, que dominó la tierra de Israel y que quiso forzar la cultura griega sobre el pueblo de Israel. Y entonces lo que vemos es que personas de otras naciones vendrían a Israel, incluso luego cuando llega la dominación romana. Entonces tenemos, por ejemplo, pegado en las murallas de lo que es el recinto amplio del Templo de Jerusalén, la guarnición de Antonia, una guarnición de soldados romanos. Entonces es importante eso, entender que casi podríamos decir que un poco más de un cuarto de la población de la tierra de Palestina eran judíos, el resto son gentiles. No es por casualidad ni demasiada exageración cuando Natanael dice ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando se habla de Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Pues porque es la población que dominaba. Cuando hablamos, por ejemplo, de Decápolis, en la parte noreste de la tierra de Israel, al este de tierra de Palestina, hablamos de 10 ciudades que cuando los judíos dominaron, entre el 143 hasta el 63, quisieron forzar el judaísmo sobre la gente gentil que vivía allí. Y esas 10 ciudades hicieron una alianza pidiendo al gobierno romano que por favor les apoyara en contra de los judíos intolerantes. Y por eso, por ejemplo, encontramos en Gadara, una de las 10 ciudades gentiles de Decápolis, encontramos un rebaño de miles de cerdos. ¿Por qué? Porque la parte norte de Israel, era característica por la abundancia de personas no judías. Entonces, importante entender esta variedad, y llegará el momento que consideraremos Jerusalén como una ciudad bastante cosmopolita, con diferentes idiomas que las personas usaban. Entonces, 500.000, 600.000 judíos, y en la ciudad de Jerusalén, aquí claro, depende quién escribe, si escribe Josefo, que Josefo es un historiador judío que fue llevado cautivo en la conquista de Jerusalén y trata de decirle a los romanos cómo es el pueblo judío, cómo son sus tradiciones, de dónde vienen, cómo es la historia de Israel. Entonces, Josefo normalmente agranda lo que es la imagen de los judíos, y él tiene cifras muy altas de los habitantes de Jerusalén. Sin embargo, hay otros escritores que hablan pues de tan poco como 25.000 habitantes de esa ciudad. Bueno, esas son algunas pinceladas de lo que es la geografía, la población, el clima de la tierra de Palestina y de Jerusalén en particular. Me gustaría ahora entonces entrar en la familia de Herodes. Creo que es importante, a lo mejor es un poco exagerado, digamos, es un poco complicado tratar con detalles y con de esto, sobre todo cuando es la primera vez que somos expuestos a esto, pero creo que nos ayudará a ubicar históricamente lo que es el desarrollo de Palestina, sus gobernantes. Por ejemplo, ¿por qué es que en Hechos aparece capítulo 13 el procónsul Sergio Paulo? O, por ejemplo, capítulo 18 aparece el procónsul Galión.
O, por ejemplo, aparece el rey Agripa en el capítulo 26. ¿Qué es esto de un rey? ¿Qué es esto de procónsules? En los evangelios aparece gobernador Poncio Pilato. Hemos hablado antes de la guarnición de Antonia pegada al templo, al recinto del templo. Bien, pues la familia de Herodes. Tenéis aquí una gráfica donde esto lo que pretende ser es Herodes el Grande, digamos, el que inició la dinastía de los Herodes. Herodes tuvo 10 mujeres. De sus mujeres, solo aquí mencionamos 5, porque sus hijos van a ser los que aparecen en los evangelios. Entonces, y luego de aquí aparecen otros hijos, matrimonios, y luego Agripa I y II. Hay otro gráfico que también presentaré, espero poder incorporarlo a esta grabación, intentando de que sea un poco más claro. Pero bueno, la base de todo esto es, número 1, cuidado que los Herodes del Nuevo Testamento no son todos los mismos y cada uno tiene su propio carácter. Vale. En primer lugar, tenemos a Herodes el Grande. Herodes era un idumeo. ¿Qué quiere decir eso de que fuera un idumeo? Quiere decir que es un descendiente de Edom. ¿Y quién es Edom? Hablamos de los descendientes de Esaú. ¿Qué significado tiene eso? Pues tiene el significado de que Jacob y Esaú se pelearon desde que estaban en el vientre de su madre. Eso es como los dibuja la Escritura. Y después vemos que Jacob engaña o toma, se aprovecha de Esaú. Esaú responde, luego parece que se reconcilia un poco la cosa, pero realmente permanecen como dos familias, dos, digamos, colectivos diferentes y que en su desarrollo serán antagónicos y rivales. Por ejemplo, cuando Israel es llevado cautivo, se nos presenta en los profetas, libro de Abdías, por ejemplo, se nos presenta como regodeándose, como burlándose de Israel, y el profeta diciendo a Edom, mira, aunque tú te subieres a los cielos, de ahí te bajará el Señor. Tú que te ríes ahora de Israel, Dios va a tratar contigo. ¿Por qué? Pues porque Israel se entendía como el pueblo escogido de Dios, receptor de las promesas de Dios, y Esaú aparece ahí como alguien diferente que quizás pensaban que debían ellos heredar la bendición y esa enemistad. Entonces, no es por casualidad que los romanos, cuando intentan buscar un gobernante para esa provincia dentro de la provincia de Siria, esa provincia de Judea, con esos habitantes que algunos son tan conflictivos que siempre están pensando en la independencia, ¿a quién voy a poner como gobernador romano para que los gobierne? Pues pensaron que sería mejor un idumeo, un vecino, que supiera cómo tratar a los judíos. Pues bien, fue 3 años que costó desde que fue nombrado rey de Judea hasta que Herodes pudo ejercer de rey de hecho, cuando capturó Jerusalén en el año 37. Pero 3 años le costó realmente hacerse como rey. La vida de Herodes es una vida de frustración, de conflicto interior y de crueldad. Llegó a matar a 2 de sus 10 mujeres, mató a 3 de sus hijos, mató a un cuñado y mató al abuelo de una de sus esposas. La crueldad de Herodes llega al punto que cuando él iba a morir, sabiendo que el pueblo judío lo aborrecía como idumeo y por su crueldad y su trayectoria,
Pero Herodes ordenó la muerte de unos líderes judíos el día de su muerte, y aunque el pueblo no iba a llorar por él, iba a llorar los días que él iba a morir. Bueno, positivamente esos líderes fueron liberados y no fueron ejecutados, pero eso nos habla de la crueldad de Herodes. Es curioso que no existen registros históricos de la muerte de los infantes, de la muerte de niños por debajo de 2 años. No sabemos la extensión, qué territorios fueron afectadas por esa orden, pero lo que vemos es que eso no fue nada comparado con la crueldad de este rey, Herodes el Grande, que pensamos que probablemente murió alrededor del año 0, porque recordemos que en el Imperio Romano tenían su propio calendario desde la fundación de Roma, y cuando se hizo el calendario cristiano, entonces hubo un error que para cuando se dieron cuenta ya no era posible, factible corregirlo. Y entonces encontramos que probablemente diríamos que Jesús nació alrededor del 4 antes de Cristo. Bueno, es una curiosidad de nuestro calendario. Pero eso, Herodes el Grande, Herodes de 10 mujeres, Herodes cruel, que asesina a sus propios parientes, sus propios hijos, notorio por su crueldad, y por otra parte que una de las cosas que le hace sentir bien es dejar grandes edificios para la posteridad. Y entonces así construyó un lugar para los juegos, y también construye con quizás el propósito de reconciliarse con los judíos, de agradarles, construyó el templo, que es realmente lo que eran más o menos las dimensiones del templo. Veremos que le añadió altura, pero luego hizo un recinto mucho más amplio y una obra realmente magnífica en la construcción del templo. Ese es Herodes el Grande. Cuando Herodes muere, decimos por el año más o menos 0, su reino fue dividido a 3 de sus hijos. Uno era Herodes Arquelao, otro era Herodes Felipe y el otro Herodes Antipas. Arquelao hereda la porción sur de Palestina, estoy siguiendo los apuntes, y Augusto le da el título de etnarca. Tenemos que, como gobernadores, digamos, de las provincias romanas en general, algunos territorios se les daba el privilegio de que el gobernante se llamara rey, como en el caso del rey Herodes, como en el caso del rey Agripa, pero luego existían los etnarcas, etnarcas, hablando de ser un gobernante sobre un colectivo, y por debajo de ese título estaba el título de tetrarca, que originalmente designaba a alguien que reinaba en una cuarta parte nada más, pero que luego, en este caso, por ejemplo, divide Herodes en 3, a 3 de sus hijos, pero aún así se habla de algunos de ellos como tetrarcas, porque se les considera gobernantes un poco de menor grado. Bien, Arquelao hereda la porción sur de Palestina y César Augusto le da el título de etnarca. Después de morir Herodes el Grande, hubo una rebelión de los judíos y Arquelao la subyugó con la muerte de unos 3.000 judíos. Pero lo curioso es que esos 3.000 judíos, la mayoría estaban de visita, eran peregrinos visitando Jerusalén por una fiesta religiosa. Esa es la crueldad o la forma de actuar de Arquelao. Y lo que vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, es que tenemos la historia de Herodes el Grande. Tenemos que por causa de Herodes el Grande, José huye a Egipto, pero luego al regreso de Egipto vemos que José tiene temor
de Arquelao, porque Arquelao gobierna. ¿Quién es ese Arquelao? No es Herodes el Grande, es Herodes hijo, con una reputación de crueldad. Y entonces José marcha a Nazaret. En el año 9 del reinado de Arquelao fue depuesto por su crueldad y fue exiliado a Viena, a las Galias. Y entonces Judea y Samaria, la parte sur de la tierra de Israel e Idumea, fueron puestas bajo la jurisdicción de gobernadores romanos. Ya no hablamos de un rey, no hablamos de etnarcas, sino que la zona de Judea y Samaria e Idumea son puestas bajo gobernadores romanos. Y eso es lo que era Poncio Pilato. Estamos hablando de los Herodes. Hemos hablado de Herodes el Grande, hemos hablado de Herodes Arquelao, hijo de Herodes. Hablamos de otro hijo de Herodes, Herodes Felipe, diríamos. Él hereda la parte norte y noroeste de Palestina. Así como Arquelao hereda la porción sur, Felipe hereda la parte norte. Incluye Iturea, Traconitis, Gaulanitis, Auranitis y Batanea. Él fue tetrarca, un gobernador menor reconocido que etnarca. Ahora, su gobierno fue pacífico y suave. La única relevancia que tiene Felipe para lo que es el relato bíblico es que Felipe es el que reconstruye la ciudad de Paneas, la llama Cesarea, y para distinguirla de otras Cesareas que había en el Imperio Romano, ciudades edificadas en honor a César, la llama Cesarea de Filipos. ¿Qué sucedió en Cesarea de Filipos? Bien, Mateo 16, versículo 13, un lugar importante, porque allí es donde el Señor le pregunta a sus discípulos, le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y luego le dice a ellos, ¿y quién decís vosotros que yo soy? Y entonces Pedro le responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso marca un paso decisivo y categórico en la comprensión de la persona de Jesús por parte de Pedro y por parte de los discípulos. Es un paso importante y bueno, simplemente entender que esa ciudad de Cesarea de Filipos y ese entorno era un entorno más bien pacífico, no así como el sur, que había estado Arquelao, un rey culpable, sino es un entorno más pacífico. Bien, tenemos en cuarto lugar Herodes Antipas, que solamente se le llama o se le refiere en el Nuevo Testamento como Herodes. Él fue tetrarca de Galilea y de Perea. Galilea, la zona del mar de Galilea, así como Perea. Perea es la zona al este del río Jordán, entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Es quien estaba en poder durante la vida del Señor Jesús. Herodes Antipas tiene una historia peculiar. ¿Por qué? Por una parte, se casa con la hija del rey de los nabateos. Los nabateos era una tribu árabe nómada que estaba al sur de tierra de Israel. Y el rey Aretas tenía una hija con la que se casa Herodes Antipas. Pero ¿qué pasa? Que va a visitar al norte a su hermano Felipe y se encuentra con Herodías, mujer de Felipe, hija de Aristóbulo, y entonces se divorcia de la hija de Aretas, rey de los nabateos, para tomar a Herodías, la esposa de su hermano. Entonces, esto es lo que condenó Juan el Bautista, esto es lo que le reprochó, y este Herodes es el responsable de la decapitación de Juan el Bautista. Es el que dice que le daba placer oírle, que le oía de buen gusto a Juan el Bautista, sin embargo consintió que Herodías le pidiera a su hija la cabeza de Juan el Bautista servida en una bandeja. Es curioso que Aretas, este rey de los nabateos, cuya hija fue repudiada
para entrar en esta relación adúltera de Herodes con la mujer de Felipe, con Herodías, Aretas, en represalia por esa humillación, declara la guerra contra Herodes y lo derrota el año 36. Claro, entendemos que el Señor Jesús fue muerto en la cruz, diríamos entre el año 27 y el año 30. Hay diferencias de fechas, pero fue crucificado antes. Este Herodes es el Herodes que estaba en el dominio cuando Jesús fue crucificado, pero fíjate, al final el Señor permitió que fuera derrotado por mano de Aretas. Herodías fue la promotora de la muerte de Juan el Bautista, Marcos 6, 17 al 29. Eso es, Herodes Antipas, como hemos dicho antes, es el que estuvo en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Tenemos dos Herodes más que queremos considerar. Hemos visto Herodes el Grande, Herodes Arquelao, esa persona cruel que fue depuesta y exiliado a Viena. Tenemos Herodes Felipe, pacífico, Herodes Antipas, ese hombre adúltero, y luego tenemos dos, Herodes Agripa I y Agripa II. Herodes Agripa I llega al poder por escribir a Calígula que Herodes Antipas, había establecido un acuerdo con los partos, enemigos directos de los romanos. Entonces Calígula exilia a Herodes Antipas a las Galias y sus dominios fueron dados a Agripa I. ¿Cuál es el carácter de este Herodes Agripa I? Pues su carácter hacia la Iglesia realmente fue cruel. Lo leemos en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3, cuando se nos dice que encarceló a Pedro, a Jacobo, que ejecutó a Jacobo y que sintió que agradaba a los judíos con eso. Entonces, otra vez, vemos esa tensión entre la familia de Herodes como idumeos, el pueblo de Israel, vemos ese tira y afloja entre las autoridades con ese pueblo judío que protagonizaba a veces insurrecciones, tumultos, y entonces, pensando agradar a los judíos, fue que ejecutó a Jacobo, y encarceló a Pedro, que fue liberado de la cárcel de una forma milagrosa. Murió Herodes Agripa I por su orgullo, como dice en el mismo capítulo un poco más adelante, murió comido de gusanos, o sea, qué muerte. Además eso, deberíamos pensar en lo que eran los gusanos para el pueblo judío. Los gusanos, producto de cuerpo mortecino, era, el colmo de la inmundicia. Y sin embargo, su orgullo, su crueldad fue así juzgada por el Señor. Ahora bien, tenemos un último Herodes, Herodes Agripa II, que comienza a reinar por la muerte de su padre, de Herodes Agripa I, y comienza a reinar solo con 17 años. Es curioso esta pronta edad, porque en Agripa vemos una disposición diferente. Curioso que por el año 53 Agripa II recibe la tetrarquía de Felipe y en 56 o 61 Nerón añade Galilea y Perea a su reinado. Entonces Agripa II tuvo un reinado importante. Es importante recordar que reyes del territorio, vamos a decir, dominado por los romanos de Israel, Herodes el Grande fue quien tuvo toda esa extensión. Después, Agripa I, el que ejecuta en Hechos capítulo 12 a Jacobo, él le fue dado, diríamos, entre los años 41 y 44, otra vez llegó a tener la extensión de dominio como Herodes el Grande.
Herodes Agripa tuvo una extensión considerable, pero quizás lo que resalta de él para nosotros, y a lo mejor tiene que ver con la edad con la que accede al trono, que tiene cierto interés, como Pablo expresa en Hechos capítulo 26, tiene cierto interés por las cosas de los judíos. Y cuando Pablo hace su defensa delante de él, por una parte Pablo dice, me siento privilegiado, estoy alegre, feliz de poder presentar mi defensa delante de ti. Claro, porque era una autoridad y para eso Pablo era importante, pero en segundo lugar porque él conocía las cosas del pueblo de Israel. Y de ahí que Pablo le dice, yo sé que tú sabes estas cosas. Y le dice, ¿crees en los profetas? ¿Crees en estas cosas? Y entonces Agripa da esa frase tan famosa que a veces no sabemos si leerla en clave, digamos, real o en clave irónica, que dice, por poco me persuades a ser cristiano. Pero ese es Herodes Agripa el segundo. Vale, para concluir quizás lo que es la historia del pueblo de Israel, estamos ya, como hemos dicho, en el año 61, Nerón amplía los dominios de Agripa II, pero luego llegamos al año 66, el año donde hay un gobernador romano, Gesio Floro, que pide 17 talentos del tesoro del templo. ¿Qué harían los judíos frente a una petición así? Pues los judíos, que a veces protagonizaban esos levantamientos o esas protestas a la intervención extranjera, realmente reaccionan como algo sacrílego a esta petición y entonces responden militarmente. El rey Agripa II intentó mediar, porque es descendiente de idumeos, intentó ser como un buen árbitro entre judíos y romanos. Pero al final Floro se tuvo que retirar a Cesarea y entonces surgen luchas entre judíos y gentiles. Para el otoño del año 66, los judíos logran una victoria significativa y entienden que Dios respalda su vindicación. Pero para el año 67, el general Vespasiano llega y subyuga el territorio de Galilea. Para el año 68, casi toda Judea es conquistada por los romanos. Luego tenemos que Nerón fallece y quieren apresurarse para conquistar toda la tierra de Israel. Y entonces es cuando el general Tito sitía, conquista y destruye la tierra de Israel y en particularmente Jerusalén y el templo. Y entonces tenemos, en Italia existe, al lado del Coliseo, existe el Arco de Tito, y en uno de sus interiores hay un grabado en mármol blanco donde aparece Tito, la procesión de soldados llevando a cautivos, llevándose el mobiliario del templo, la figura del candelabro como recordatorio de la conquista, de la derrota de Jerusalén por manos de Tiro. Es curioso considerar eso, esos 4 años del 66 al 70, años de destrucción, años de guerra, de muertes y miles de personas llevadas como esclavos a Roma. Pero interesante es que el nombre de la tierra de Israel fue cambiado por eso de Judea a Palestina. Palestina que viene de Filistea, con el deseo de simbolizar el exterminio del pueblo judío, ese pueblo que siempre estaba produciendo revueltas, dificultades para el Imperio Romano, y entonces lo nombra como Palestina en vez de Judea. Y hasta nuestros días hablamos nosotros normalmente tierra de Palestina,
y esa es la razón. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con esta clase y en el próximo día trataremos algunas cositas más de lo que es los gobiernos romanos, la lengua de Palestina, y luego entraremos en lo que es el trasfondo religioso del judaísmo que rodeó la vida del Señor Jesucristo y la Jerusalén y la Judea del primer siglo. Pues que el Señor os bendiga, nos vemos en la próxima clase.